Yo quiero hablar de uno de los principios más importantes que he encontrado en la Biblia. Uno de los principios más relevantes, más importantes, que trasciende un montón de otros principios de los cuales hablamos. Yo, para los que no me conocen, mi nombre es José Pablo Chacón y soy teólogo, estudié Biblia, me especialicé en el Antiguo Testamento y mucha gente dice, ¿cómo se va a especializar en el Antiguo Testamento? Es la cosa más complicada y la más aburrida. ¿Cuántos han leído Números en el Antiguo Testamento? Es fabuloso, ¿verdad? ¿Verdad? Levítico y todos los históricos donde están esas matacingas terribles, donde hay un montón de escenas sangrientas. Y ¿cómo es que a uno le gusta eso? Pero definitivamente el tema que más me ha apasionado en mi vida con respecto a esto es la iglesia. Es cómo nace la iglesia. Y yo iba a traer hoy, lo que pasa es que se me olvidó con tanta cosa que tengo hoy de sorpresa para conversar con ustedes. Iba a traer hoy 3 o 4 libros de la historia de la iglesia que he tenido que tragarme en el seminario. Y créanme que es bien pesado. Son libros de uno de esos libros son 8,000 páginas, más o menos. Tengo, no sé, por lo menos otro que es de la Tourette, que es una serie de libros de la historia de la iglesia, que son 5 tomos de unas 900 páginas cada uno. Y léase usted eso y aprenda cómo empezó la iglesia, ¿verdad? Y nadie va a leerse eso, nadie le interesa realmente todo lo que ahí está escrito, súper importante. Y cada vez yo me hago esta pregunta constantemente, ¿cómo es que empezó la iglesia? ¿Cómo es que empieza la iglesia? Yo sé que no todo el mundo se hace esas preguntas, yo sí. ¿Cómo es que arranca la iglesia? Y nos han dicho que la iglesia arranca el día de Pentecostés, que está escrito o descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero cada vez que me hago esa pregunta descubro otro nuevo inicio de la iglesia, o por lo menos una forma distinta de enfocar el inicio de la iglesia. Hoy voy a hablar de ese principio, de eso. Todo comienza a través de una invitación. Y hoy voy a demostrar eso. ¿Cómo arranca la iglesia? Todas las iglesias de este planeta, todas. Hoy, ¿cuántas iglesias estamos reunidas en el planeta? ¿Cuánta gente está reunida haciendo lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo es que la iglesia se ha sostenido durante 2000 y pico de años? No solamente nació, sino que a lo largo de 2000 años, a lo largo de culturas, a lo largo de movimientos, a lo largo de tecnologías, a lo largo de filosofías, la iglesia sigue reuniendo millones de personas todos los domingos a hacer lo mismo que usted y yo estamos haciendo. ¿Cómo es que algo es tan exitoso? ¿Cuál empresa ha hecho eso durante 2000 años? Las empresas más exitosas que tenemos son empresas que generan dinero, que tienen 100, 105, 108 años. He estado estudiando eso. Empresas grandísimas. Los movimientos más grandes que tenemos, que han sobrepasado los 200 años, son los jesuitas, que tienen 400 y pico de años. Pero la iglesia tiene 2000 años y todos los domingos hace que mucha gente, millones de personas, se reúnan a adorar a Dios, a estudiar valores, aplicarlo en sus vidas. ¿Qué es lo que tiene esto? ¿Cómo empezó este movimiento tan maravilloso? Empieza con una invitación. Empezó así, empezó tan simple y tan sencillo como con una invitación. Que por cierto, hablando de series de charlas, este año para mí ha sido fascinante en lo que Dios nos ha dado en las series de charlas. Si usted nos está visitando por primera vez o tiene poco de estarnos visitando, yo lo invito a encontrarnos en Facebook, yo lo invito a encontrarnos en YouTube como Comunidad Interludio Costa Rica, o en SoundCloud, y ahí estamos todas las series. Recuerden, nada más los que han estado conmigo durante todo este año. Empezamos con una que se llama Camarón que se duerme. Luego Completamente Vivos. Fue una maravillosa serie en la que hicimos hasta una carrera, ¿recuerdan? Algunos bajaron de peso porque se comprometieron a estar vivos físicamente, vivos emocionalmente, vivos relacionalmente, vivos, ¿qué más era? Económicamente y vivos espiritualmente. Luego, ¿qué hacemos con ellas? Esa era otra serie que vimos. ¿Cuántos se acuerdan de qué hacemos con ellas? A mí me fascinó esa serie de charlas. Luego otra que se llamaba Wow Dios, y escuchamos un montón de historias, relatos, testimonios de gente que ha
visto el poder de Dios en sus vidas, transformándolo todo. ¡Wow! Dios sigue haciendo eso en nuestras vidas. Y luego Roots, toda nuestra historia, todas nuestras raíces, de dónde venimos y qué somos como iglesia. Y ahora vení a ver. Así que, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó la iglesia? Y yo cuando digo en este momento cómo empezó la iglesia, lo voy a dividir en dos partes. No hablo de cómo empezó Interludio, sino cómo empezó la iglesia. Cómo empezó la iglesia en general, hace 2000 y pico de años. Básicamente, todas las iglesias del planeta, desde aquella primera, hace 2000 y pico de años, hasta las iglesias que hoy es el primer domingo que se reúnen de forma pública, empezaron exactamente igual, con una invitación. Todas empiezan exactamente igual. Es el leitmotiv, es la única cosa que es exactamente igual a todas las iglesias a lo largo de los milenios, a lo largo de las decenas de años, a lo largo de las formas de iglesias. Pueden haber iglesias en cualquier parte del mundo, de cualquier forma, pero todas empiezan de la misma manera, con una invitación. Alguien dice, voy a empezar una iglesia, ¿y qué es lo primero que hace? Invita a otras personas a empezarla con él. Invita a más personas a venir a plantar ese nuevo grupo. Invita a personas. Siempre todo empieza con una invitación. Es decir, cada persona que empezó a considerar volverse un seguidor de Jesús, todas, usted y yo incluidos, empezamos porque alguien nos invitó a ver algo. Porque alguien nos invitó a alguna reunión, porque alguien nos invitó a ver, porque alguien nos invitó a escuchar, porque alguien nos invitó a considerar, porque alguien nos invitó a través de esa invitación. Es decir, que todas las personas empezaron a ser seguidoras de Jesús después de que alguien se interesara suficientemente por ellos o por ellas y les dijera, vení a ver. Vení a ver. Así empieza todo. Así empieza su historia en Jesús. Así empieza mi historia en Jesús. Y así ha empezado la historia de todas las personas que se han hecho seguidores de Jesús. Porque alguien los invitó. Porque alguien tomó la iniciativa de invitarlos. Así que también aquí hay algo que me gusta muchísimo. Y es que eso es cierto desde el siglo primero hasta el siglo XXI en el cual estamos viviendo nosotros. En el siglo I lo que hacía la gente era invitar gente. En el siglo XXI lo que hace la gente es invitar gente a que vean lo que Dios es, lo que Jesús tiene, lo que Jesús hace, lo que experimentamos nosotros como iglesia. Claro, muchas personas a la invitación de venir a ver pueden reaccionar de diferentes maneras. No todo el mundo viene por las mismas razones a la iglesia. No todo el mundo va a la iglesia por las mismas razones. De hecho, no todo el mundo responde a la invitación de venir a ver de la misma manera. Algunos responden por compromiso. Y si ya me ha invitado tanto, qué pereza decirle otra vez que es que tengo que ir a estudiar o que ya me gradué y todo y ya no tengo que estudiar, y sí, ¿verdad? Por compromiso. Qué pena me da volverle a decir que no, ha insistido mucho, voy a ir por puro compromiso. Y ya después de esta, si usted es de esas personas que hoy está aquí por puro compromiso, seguramente está pensando, que termine rápido este asunto para jalar de aquí. Yo era uno de esos que fui por compromiso durante mucho tiempo, pero también por curiosidad. Ahora hay algunas personas pero son las menos. El porcentaje más pequeño de gente que empieza a ir a la iglesia pasa por frente de un edificio y dice, uy, vea qué montón de carros, voy a entrar a ver qué hay. No pasa, o sea, usted no entra así de fácil. O va caminando y escucha música muy chiva y dice, se oye bien, voy a entrar por curiosidad. Pero sobre todo por curiosidad, porque mucha gente, usted ha escuchado que asiste a cierto lugar. Ya varias personas, usted sabe que asisten a un lugar, le han contado ciertas cosas de ese lugar y usted siente curiosidad por ir a ver si lo que dicen es cierto. A ver si es cierto que ese lugar es especial, a ver si es cierto que ese lugar yo me siento cómodo, a ver si ese lugar es lo que dicen que es. Pero también vamos y respondemos a la invitación de venir a ver por necesidad. No es el caso de todos, pero es un caso muy grande. Es un porcentaje alto de personas que dicen, yo voy a decir que sí a esa invitación porque lo necesito.
Porque necesito encontrar respuestas a cosas de mi vida, necesito encontrar respuestas a cómo manejar mi relación de pareja, necesito encontrar respuestas a cómo manejar mis depresiones, necesito encontrar respuestas de cómo manejar mis finanzas, necesito encontrar respuestas de cómo manejar mi vida. Hay mucha gente que viene a la iglesia por necesidad también. Así que aceptamos esa invitación por muchísimas razones distintas, pero es como cuando, y salvando todas las distancias y las dimensiones y las diferencias y todo, pero es como cuando uno va a Disney, ¿verdad? Yo lo siento así. Y yo voy a Disney, hace muchos años que no voy a Disney, pero imagínense que voy a Disney y voy solo yo, no va a mi esposa, no va a mis hijos. Y llego a Disney y empiezo a ver esa maravilla porque son buenísimos en hacer que uno se sienta en un cuento de hadas, ¿cierto? Y uno llega ahí y dice, ay, si Laura estuviera aquí, ¿sí o no? Sí, claro. Yo digo esas cosas. A veces, es más, no me pasa en Disney, me pasan a veces no sé, voy a comer algo y esto le encantaría comérselo al lado. O uno ve algo maravilloso y dice, ay, esto le encantaría a Santi, a mi hijo de 6 años. O uno ve una cosa de princesas y ¿qué digo yo? Uy, si esto por lo menos lo viera Paula, que ama a las princesas, ¿verdad? Yo quiero traer a esta gente a que experimente esto, porque por más que le mande una foto por WhatsApp, ellos van a decir, sí, es una foto de una princesa, pero hay que estar ahí para vivirlo, ¿o no? No se puede contar. Yo puedo regresar de Disney y le puedo contar a mis hijos, vengan, siéntense y les voy a enseñar 2 fotos y me voy a sentar a explicarles lo que es estar en Disney. ¿Y usted lo ha logrado? No se puede. No se puede explicar. Pero si estás aquí hoy porque alguien te invitó, déjenme decirle que es porque alguien sintió exactamente lo que yo estaba sintiendo si hubiera ido a Disney. Un amor profundo y un deseo profundo de que alguien que yo amo experimente algo que a mí me ha hecho bien. De que alguien que yo amo experimente algo que a mí me ha bendecido, que a mí me ha hecho bien. Entonces, si usted lo han invitado y usted viene hoy por primera vez, siéntase muy amado, siéntase muy amada. Alguien pensó en usted y alguien dijo, esto le puede servir, esto puede ser bueno. Y uno no piensa en cosas buenas para la gente que no ama. Normalmente no invitaría a alguien simplemente porque pasó por la calle. Es a la gente que amamos, a la gente que consideramos gente cercana. Así que esto que estoy viviendo, quiero compartirlo normalmente eso es lo que nos pasa a nosotros. Esto que estoy viviendo, quiero compartirlo y siempre pensamos en alguien que amamos. Esto es algo que me pasó a mí. Yo nací en una casa de pastores, así que la iglesia la conozco desde antes de nacer. Yo escuchaba coritos ahí en la panza de mi mamá. Alabaré y todos esos ahí yo me los echaba. Yo ya hacía remolineando en la panza. Por eso se me enredó el cordón umbilical y vieran qué enredo hice ahí. Pero crecí y tuve mis experiencias de adolescente, de joven, y metí las patas terriblemente. Hice muchas tonterías y me alejé. Dicen por ahí que los hijos de pastores solemos ser personas que en cierto momento les llaman HP, pero por ser hijos de pastores, ¿verdad? No se puede imaginar cualquier otra cosa, ¿verdad? HP, es el síndrome del HP, llega en algún momento dado en que uno se separa de la iglesia. Y cuando yo estuve muy separado de la iglesia, una persona de la cual yo empecé a salir con una muchacha que no es mi esposa, empecé a salir con ella y me gustaba mucho ella. Laura ya me ha escuchado contar esta historia, no tengo por qué ponerme nervioso, aunque me estoy poniendo nervioso, no sé por qué, si ella ya la conoce, ¿verdad? Es una cosa muy rara. Me gustaba mucho, lo único que no me gustaba es que era bien pandereta. Pero así, bien pandereta era bien panderetosa. Y yo albergaba la ilusión de que en el camino de salir conmigo yo le iba a ir reduciendo el nivel de pandereta a más o menos pandereta y llegar a ser como yo, que estaba lejos de la iglesia. Yo albergaba eso, yo era tan bueno en eso, había sacado tanta gente de la iglesia que, bueno, yo pensaba que iba a ser así.
Y un día de tantos ella me invita a una reunión como esta, una reunión de jóvenes, y me dice, vamos, era en el colegio metodista, estaba empezando una iglesia y había una carajada de jóvenes allí. Y yo le dije, está bien, yo voy a ir, pero al final de la reunión usted me acompaña a una fiesta que yo tengo. Yo tenía ya programada una fiesta con algunos amigos que se iba a poner muy buena, entonces yo digo, bueno, yo voy ahí, usted me acompaña, y la voy desparendereteando, ¿verdad? Para que vea el contraste entre algo aburrido según yo, ¿verdad? Y lo que es bueno en la vida, ¿verdad? Yo pensaba eso. Pero ella me dijo, venía a ver, venga, hay algo que va a pasar aquí en el colegio metodista, venía a ver. Y de ahí no salí hacia la fiesta porque Dios transformó mi vida en esa invitación. Porque cambié, y hasta el día de hoy, a partir de ese día, después de esa invitación, Dios me hizo un hombre totalmente distinto, y he estado trabajando en eso. No estoy acabado, estoy caminando, estoy trabajando muchísimo en áreas de mi carácter, en muchas áreas espirituales, pero a partir de esa invitación algo pasó, y empecé a formar parte de una iglesia, porque alguien me dijo, vení, a ver, vení, esto es para vos también, ¿de acuerdo? Entonces en ese espacio va su nombre. Alguien pensó en usted. Alguien pensó en que esto era bueno, pertinente, agradable, saludable para usted. En esa casilla vacía entonces va su nombre. Así ha funcionado la iglesia durante 2000 y pico de años. Alguien piensa en otra persona y le dice, venga, vea. En una época la iglesia se reunía en catacumbas, debajo de la tierra, porque eran perseguidos. Y entonces la gente, los cristianos de a pie, llegaban y decían, esto le puede servir a fulanito tal, venía a ver, pero tenemos que hacerlo a escondidas. Tengo que enseñarte los signos, el pescadito ese famoso donde usted para ser cristiano tenía que completarlo, todo ese código de los cristianos. Alguien pensó en otra persona y le dijo, yo te voy a enseñar porque esto te va a servir. Te amo tanto que vos mereces conocer el amor más grande del mundo. Y voy a invitarte a venir a ver. No sé si me estoy explicando. Tengo un principio que quiero que usted memorice y que todos memoricemos. Lo voy a repetir durante toda esta serie de charlas. Solo escuchar produce, ¿qué produce? Una experiencia parcial. Solo escuchar produce una experiencia parcial. Es como cuando alguien le cuenta a uno una película. ¿Han visto cuando alguien le cuenta a uno una película? Por mejor narrador que sea, aunque sea el mejor cuentacuentos, no sé, el mejor narrador del planeta, aunque sea el mejor predicador del mundo, le cuenta o una serie, lo que sea, usted dice, a ver, ¿de qué trata la serie? Y usted dice, no la quiero ver. Alguien se la cuenta y no puede contar lo que ve. De todas formas es una experiencia parcializada. Parcial porque es pequeña y parcializada porque es la forma en que esa persona entendió la película. O cuando uno ve una película que antes fue un libro. ¿Le ha pasado que usted lee primero el libro? ¿Cuánto le ha pasado? Yo sé que eso ya estoy entrando en terreno complicado porque no todo el mundo lee los libros de las películas, pero ¿cuántos han leído un libro que luego se hizo película? Ah, no, tengo un buen público hoy. Muy bien, excelente. Y luego uno ve la película y normalmente, a no ser de que sea de esas que sean de 4 horas y media de largo, normalmente uno dice, sí, pero quedó debiendo. ¿Sí o no? No, es que no. Y cuando uno lee un libro, uno tiene una experiencia personal con el libro que nadie la puede tener igual, ¿o cierto? Nadie puede tener la misma experiencia leyendo un libro. Cuando yo leo una novela me imagino ciertas cosas distintas a como usted se las imagina cuando las lee. Por lo tanto, solo escuchar produce una experiencia parcial. Por más que le contemos a alguien, no lo vamos a lograr definir con integridad, con profundidad, con cabalidad. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Porque solo escuchar produce una experiencia parcial. Mire, les voy a contar una historia rápida. Es como cuando yo tuve la oportunidad de ir y conocer a este señor que se llama Francisco. Bueno, no se llama así, ¿verdad? Se llama Jorge Mario Bergoglio y Papa Francisco. Y tuve la experiencia de ir a conocerlo a él. Ahora, yo le puedo contar a usted todos los detalles de esto. Y mire, créame que lo he intentado y que mucha gente incluso ha sacado cita conmigo para que le cuente la historia. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Cómo es el Vaticano? Por todo un montón de detalles. Yo puedo explicarles que
¿Cómo fue para mí la experiencia de llegar un día antes y tomarme un café cappuccino, más bien un latte, frente del Vaticano, viendo la Plaza de San Pedro, allí, imaginándome que al día siguiente yo iba a ir y conocer al Papa Francisco, y esa tacita de café que me supo a gloria, que estaba disfrutándola demasiado, y caminar aquellas callecitas de Roma, y luego entrar por el Vaticano, aquellos salones donde están los tronos papales o las sedes papales, y empezar a contarle a ustedes todos los detalles, lo que huele, a qué huele el Vaticano por dentro, ahí donde están los papas, ¿qué es para un evangélico como yo entrar al Vaticano? ¿Qué es para un teólogo como yo imaginarme que ahí se dirimió lo que tenían que hacer con Lutero, y ahí se dirimió lo que tenía que pasar con la iglesia que luego se separó de la iglesia católica, pasar por el lugar donde fue juzgado Galileo Galilei, ahí estaba la silla donde fue juzgado Galileo Galilei y lo encarcelaron después? Yo le puedo contar todo eso, pero usted no va a entender lo que yo viví. Usted no lo va a entender. Usted tiene que agarrar, para poderlo entender, un avión aquí en San José, bueno, en Alajuela, aterrizar en Roma, bajarse, ir allí, entrar y pasar por los mismos pasillos y encontrarse con Francisco de cara a cara, de frente, darle la mano y hablar con él, para que usted luego diga: era distinto a como me lo contó José, no me lo imaginaba así, es distinto. Porque todas las cosas, si solo se escuchan, son una experiencia parcial. Son una experiencia parcial. O esto otro para mí es fabuloso. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿Hay mexicanos aquí hoy? Ustedes saben que tenemos otro interludio que plantamos en México, en Zacatecas, en un lugar que se llama Fresnillo. Y vieran que yo amo la comida mexicana. Amo la comida mexicana. Estos son chapulines tostados con cebollita y culantro, y en una tortilla muy grande que se llama la tlayuda. Esta es una tlayuda, un taco de chapulines en tlayuda. Yo le puedo contar a usted, es que yo le puedo decir, ¿verdad? Le puedo describir lo crujientitos que son esos chapulines. Le puedo decir, cuando uno ya lo muerde, lo mastica, lo que sale de dentro del chapulín, esa cremosidad que sale de ahí, porque es tostadito por fuera, pero por dentro es tiernito, ¿verdad? Pero no se lo puedo decir porque no lo probé. Me lo imagino así, pero probablemente no es así, ¿cierto? Eso es lo que me pasa. Eso pasa muchísimo. Ahora, como estamos muy típicos nosotros, muy típicos, ¿cómo le explica a usted a un extranjero qué es eso? Un gallo pinto. Calidad, claro, como no, pero no es arroz y frijoles, es que no es arroz, es arroz y frijoles. Usted coge arroz y frijoles, los revuelve y no es gallo pinto. Es que es más que eso. Pero ¿cómo le explica a un extranjero a qué sabe el gallo pinto? ¿Son moros con judías? ¿Son moros con cristianos? Que dicen los cubanos. Es lo que llaman en otros países, bueno, es más, ni siquiera es un casado con frijol y arroz. Es que es gallo pinto. Es que es gallo pinto. Así que yo quiero mostrarles algo. No sé si se ve acá. Y vamos a poner esto por aquí. Porque es que las cosas solo contadas van a dar una verdad parcial, ¿cierto? Es una verdad absolutamente parcial. Así que yo apenas deje de parpadear esto, aquí estoy espumando la leche, ¿verdad? Es un espumador. Por cierto que Brit, y estoy hablando muy en serio, nos patrocinó esta mañana con estos cafés y esto. Démosle un aplauso a Brit. Muchas gracias, Brit. De verdad, yo escribí y les dije, mire, voy a hacer esto y esto y esto. Ustedes me podrían patrocinar, y por supuesto, con todo el corazón del mundo, nos patrocinaron. Así que cuando deje eso de parpadear en unos segundos, yo voy a hacer un café, porque qué mejor que combinar un gallo pinto con un buen café Brit. Este es Tarrazú, es decir, es un café tico, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo. Padre, que funcione. No, mentira. Ok, ahora yo le puedo decir a ustedes, de hecho, allá no le va a llegar el olor, pero aquí ya a mí me está oliendo a buen café, a muy buen café. Aquí yo tengo azúcar y un removedor, y apenas el shot esto es un shot de café, la medida perfecta de un shot de café, y yo voy a hacer algo que me fascina hacer a mí todas las mañanas. Esta es mi máquina personal, pero de verdad, verán qué rico huele.
Algunos por ahí están. Ok, ya está la leche. ¿Se ve? Nada más vean. Padre, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién lo quiere? El que venga primero yo se lo doy. Aquí hay azúcar y un palito y todo. ¿Quién? El que llegue primero aquí yo se lo doy. Pero rápido porque no tengo todo el día, ¿va? Cosas. Démosle un aplauso, por favor. Me devuelve el pasito al final, eso sí, ¿verdad? Porque, muy bien. Eso es un chuzo de café, Ok, bien, porque solo escuchar produce, yo quiero escucharlos a ustedes, solo escuchar produce una experiencia parcial. Es con esa idea en mente que hemos intentado diseñar, crear, formar, fundar esta iglesia. Ahora sí estoy hablando de Interludio, ahora sí estoy hablando de esta iglesia. Con esa idea de que la gente ha escuchado tantas cosas, le ha ido mal, le ha ido más o menos bien en otras iglesias, y queremos crear un ambiente, una iglesia donde usted no le dé miedo invitar a otras personas. Usted sabe que a uno le da miedo invitar a gente en una iglesia, ¿sabía? Porque uno dice, Dios mío, que hoy no hagan nada raro, que hoy no amarren las cintas esas que amarran Dios mío, que no hable fulanita de tal. Señor, uno se vuelve muy espiritual cuando invita a gente. Uno invita a gente a la iglesia y uno, Dios mío, que el que va a predicar no hable de gallo pintos, esa hora es rara, ¿verdad? Hemos intentado diseñar un lugar donde usted diga, venía a ver y se sienta cómodo, cómoda de invitar personas, de que no tenga miedo. Tenemos un local fabuloso y tenemos música fabulosa. Hoy estamos lanzando el grupo de adolescentes que va a ser fabuloso. Tenemos el grupo de Interkids, que es fabuloso, y que no tengamos el miedo de invitar personas a esta iglesia. O eso cuando esa sensación de ir por primera vez a una iglesia y sentir que todo el mundo habla de un tema y uno no sabe. Los chistes internos, esa sensación de no pertenecer, de ser un foráneo en la iglesia, de que todos cantan parecido, bailan parecido. Ustedes han visto, ¿verdad? Que hacen las mismas mímicas y todo, y usted siente que usted no pertenece. Bueno, queremos crear una iglesia una iglesia para ustedes, una iglesia para todos, una iglesia donde desde la primera vez que usted pueda entrar a este lugar, usted pueda sentir que es amado y que pertenece, y que puede decir a otra persona, vení a ver lo que está pasando acá, vení a ver lo que está sucediendo en esta iglesia. ¿Ok? Entonces, si usted viene por primera vez, si ese es el caso suyo, déjeme decirle que estamos trabajando duro, que hay un equipo grande de personas que trabaja muy duro durante toda la semana y desde el domingo, desde las 8 de la mañana, para que podamos tener esto que tenemos hoy aquí. Yo quiero que ustedes les den un aplauso a toda esa gente que está trabajando en fundar, en hacer esto como lo estamos haciendo. Es así porque entendemos que la experiencia de la iglesia tiene todo que ver con una persona, solamente. Solo tiene que ver con una persona. Pero si yo les cuento a ustedes de qué se trata Jesús, es una verdad parcial. Es una verdad absolutamente parcial y parcializada. Depende de mi propia experiencia con Jesús lo que yo voy a contar, ¿cierto? Usted tiene que vivirlo. Usted tiene que conocer a Jesús. La iglesia, si yo la puedo definir de alguna manera, es gente que han tenido una experiencia con Jesús, invitando gente para que tengan experiencia con Jesús. Esa es la definición de iglesia. Personas que han tenido una experiencia personal con Jesús, invitando a gente para que tengan una experiencia personal con Jesús. No se trata de las butacas, no se trata de las luces, no se trata de las pantallas ni de la tecnología, no se trata de nada, se trata de la persona de Jesús. Y todo lo que hacemos, y todo lo que soñamos, y todo lo que invertimos es para que todos nosotros, ustedes y yo, podamos llegar aquí, conocer a Jesús, y que no nos cuenten qué es Jesús, cómo es Jesús, sino que usted diga, yo lo conozco, no de oídas, sino que ahora mis ojos lo ven, mis ojos, mi cuerpo, mi mente lo conoce. Ya no escucho cuentos, yo ya lo conozco a Él.
Así ha sido siempre, desde el siglo I hasta el siglo XXI. Todo lo que ha hecho a la iglesia, catacumbas, la forma en que se le haya ocurrido a cada generación hacer iglesia, termina en que necesitamos presentar a una sola persona. Es la persona de Jesús. ¿Me estoy explicando? Sí, más o menos, esta mañana. Eso está escrito acá en este texto de Efesios 1:23. Y la iglesia, esto lo escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, y les dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Quién completa la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Ustedes y yo. ¿Somos conscientes de eso? Que somos el cuerpo de Cristo, y ahorita les voy a hablar un poco más de eso. Pero ¿quién es el que completa esto? Sin Él no somos iglesia. Sin Cristo, no importa cómo suene, no importa cómo se vea, no importa lo que haya, no es iglesia. Entonces todos nuestros esfuerzos tienen que ir encaminados a presentar la verdad de Cristo. Pero el principio más importante alrededor de todo lo que estoy diciendo en este principio de serie, el principio que va a ser transversal a lo largo de toda la serie de charlas, este principio es el que quiero que nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Este principio es el más importante, y es que Jesús necesita ser experimentado, no explicado. Y se lo está diciendo un teólogo. Vieran los teólogos los libros que se escriben acerca de quién es Jesús, la persona de Jesús, toda la cristología, todo lo que se escribe acerca de eso. Y dígame, ¿quién ha empezado a creer en Jesús después de leer esos libros? ¿Quién? Porque Jesús necesita ser experimentado y no explicado. Necesita que usted lo experimente. Usted necesita experimentar a Jesús, porque si usted escucha es una verdad, ¿cómo? Parcial. Parcial, absolutamente parcial. Por eso, desde el primer momento hasta el día de hoy, en todas partes del mundo, esto se trata de una invitación, vení a ver. Desde el inicio de todos los intentos por explicar a Jesús han sido un fracaso. El que ha intentado explicar a Jesús, fracasa. No se puede explicar a Jesús. No se puede. Gabriel García Márquez tiene una frase que dice: un Dios al cual yo pueda explicar no es Dios. Un Jesús que se pueda explicar no es Jesús. No se puede explicar. Jesús necesita ser experimentado, no explicado. Y ese principio general de esta serie no lo hemos inventado nosotros en Interludio. Es el principio que se inventó Jesús mismo. Esto es viejísimo. Este principio está desde el principio de la iglesia. Miren, se lo puede explicar así. Juan, uno de los 4 biógrafos de Jesús. En la Biblia aparecen 4 biógrafos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan, uno de sus 4 biógrafos, habla de este principio desde el primer capítulo de su libro. Y les voy a contar el contexto para entrar al texto bíblico que vamos a hablar. En ese evangelio, Juan narra muy bien lo que estoy intentando graficar. Había otro Juan en ese momento. ¿Cómo se llamaba Juan? Juan el Bautista, que no tiene nada que ver con los de la iglesia bautista, ¿verdad? Era otra cosa. Juan el Bautista, ¿verdad? Era muy conocido porque él normalmente iba a las zonas, a los lugares más transitados, más concurridos de Jerusalén, sobre todo un lugar que se llamaba el río Jordán, y allí predicaba y allí bautizaba personas. Pero todas las veces que Juan el Bautista hablaba, decía exactamente lo mismo. Y a él le preguntaban: a ver, Juan, ¿usted es el Mesías del que nos han hablado tanto a nosotros los judíos? Y Juan respondía siempre lo mismo: no, yo no soy el Mesías, yo solo estoy preparando, ¿qué decía? El camino, preparando el camino. Decía una frase que lo repetía muchísimo a manera de eslogan. Juan el Bautista decía que Jesús era el Cordero de Dios. Ahora, esto hay que explicarlo un poco, hay que entrarle un poquito a esto, porque tenemos que entender qué es lo que dice Juan en este punto para entender todo lo que sigue en la charla. Las personas que hemos ido a la iglesia católica y las personas que han sido católicas y que son católicas, que están con nosotros, probablemente han escuchado mucho más esto: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice la primera parte de eso?
ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que está diciendo Juan el Bautista? Esta frase que se recita y que se repite muchísimas veces está ahí, nace en los labios de Juan el Bautista. Pues resulta que para entender esto necesitamos explicar cómo funcionaba la religión judía. La religión judía funcionaba con dos principios muy básicos. Un principio muy sencillo: todo el mundo pecó, nadie es digno del perdón de Dios, y para lograr el perdón de Dios se necesitaba hacer sacrificios todos los días, sacrificios de corderos, de vacas, de chanchos, chanchos era lo único que no sacrificaban, pero palomas, lo que sea, sacrificios. Y sobre todo el sacrificio más importante, el que expiaba más, el que limpiaba más los pecados, eran los corderos. Los corderos son ovejas pequeñas, ovejas bebés, ¿cierto? Entonces todos los días un hombre que era el sumo sacerdote que estaba en el templo allí en Jerusalén, recibía los corderos, hacía el sacrificio, hacía una matacinga, y entonces ese día todos los del pueblo podían sentir que habían sido perdonados. Pero el día siguiente tienen que traerle otro cordero 3 veces, hasta 6 veces a veces, durante el día, para hacer un sacrificio y expiar al pueblo, Pero entonces se dieron cuenta que no había forma, no existían corderos suficientes para poder quitar todo el pecado del mundo. Había que exterminar todos los corderos y no se reproducen tan rápido. Entonces siempre era insuficiente, todos los corderos eran insuficientes. Así que Juan está diciendo, es que yo no soy el Cordero de Dios, viene uno que es el Cordero de Dios. Pero cuando está diciendo eso, cuando está diciendo justamente eso, se aparece Jesús ahí en el río. Y yo no me imagino la emoción de Juan el Bautista, yo no me imagino cómo empezó a latirle el corazón. Ese del que yo les he estado hablando, es Él. Él es el que está ahí. Yo ya les dije, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el mero mero. Después de Él no hay que matar a nada más, porque ya todo el pecado se borra en Él. Es Él. Y vean lo que sucede. Y aquí está el texto bíblico. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con parece ser que no era muy popular, solo tenía 2 discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, ahí tienen el Cordero de Dios. Ahí está la frase de la cual nace eso que estamos diciendo. Ahí está el Cordero de Dios. Y cuando los únicos 2 discípulos que tenía Juan el Bautista le oyeron decir esto, se fueron con Jesús y lo dejaron botado. Ahí la fidelidad se les quedó, ¿verdad? La lealtad se les fue a las patas, ¿verdad? Es como si de repente yo estoy hablando aquí y les digo, más, no me van a creer quién vino. Ahí está Jesús. Yo esperaría que usted se levante y se vaya con Jesús y me deje hablando solo a mí. Yo esperaría, porque se trata de Él. Eso es lo que sucedió ahí. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, se fueron con Jesús. Este es del que nos han estado hablando todo este tiempo, todo el Antiguo Testamento, toda la Torá, todos los rabinos han hablado de esto. Ahí está Jesús. Se fueron con Él y lo persiguieron. Y vean lo que sucede ahora. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Un poco antipático, pero bueno, ¿y qué andan buscando? ¿Qué quieren? Rabí, ¿dónde te hospedas? Pregunta un poco rara, ¿verdad? Más sospechosa todavía. Rabí significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Nos han hablado demasiado de usted, pero es que escuchar produce una experiencia parcial. Entonces vean la respuesta de Jesús. Vengan a ver, les contestó Jesús. Vengan a ver. Yo no les voy a explicar quién soy yo. Yo no les voy a explicar cómo es esto del ser el Mesías. Yo no les voy a explicar nada que tenga que ver con teología. Yo quiero que vengan y vean. Y cuando vean, ustedes tomarán una decisión si les gusta o no les gusta lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo pienso, cómo vivo yo, dónde me hospedo, qué hago. Vengan y vean. Y justamente aquí, justamente en esta respuesta, estas 3 palabras, ahí para mí nace la iglesia. Es la primera vez que Jesús le dice a alguien, sígame. Venga y vea lo que yo hago. Venga y vea. Ahí nace la iglesia con 2 seguidores más Jesús. Ahí ya hay iglesia. Ese es el nacimiento más maravilloso de la iglesia que yo puedo contarles a ustedes.
brincándome un montón de teología. El nacimiento de la iglesia es una invitación de Jesús. Venga y vea. No le dijo cámbiese de religión, no le dijo tiene que entender, no le dijo tiene que cambiar, no le dijo tiene que convertirse, no le dijo nada, le dijo venga y vea. Vengan y vean, eso es todo lo que le dice. ¿Cómo nace la iglesia entonces? La iglesia nace por medio de una invitación. Todo comenzó ahí. Todo lo que usted se puede imaginar que hace y que es la iglesia hoy en día. Todo. Hillsong, Betel, todas las grandes y mega iglesias, todo lo que usted ha escuchado de música, todo lo que ha hecho la iglesia en este planeta. Y cuando hablamos de iglesia hablo con I mayúscula. Todo lo que ha hecho la iglesia católica, todo lo que ha hecho los jesuitas, todo lo que han hecho los franciscanos, todo lo que han hecho los ortodoxos, todo inició aquí. En un momento específico en que Jesús le dijo a la gente, a dos y nada más a dos, les dijo, vengan y vean lo que yo puedo hacer. No se lo voy a explicar, porque si yo se los explico, van a tener una experiencia parcial. Pero esto se convirtió en un modelo. Esto se convirtió en una forma que se repite, es un modelo específico a lo largo de todas las escrituras. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él, decidieron quedarse a vivir con él. Decidieron quedarse a vivir con Jesús. O sea, enséñeme dónde vive usted y me puedo quedar con usted a vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvieron una muy buena experiencia. Tuvieron una excelente experiencia. No se narra en ninguna parte de ningún evangelio, ni fuera de la Biblia, que quien haya conocido a Jesús relate una mala experiencia con él. Nadie ha tenido una mala experiencia con Jesús. Hemos tenido malas experiencias con gente que sigue a Jesús, ¿cierto? Hemos tenido malas experiencias con la iglesia, con las iglesias. Hemos tenido malas experiencias con pastores, con sacerdotes. Hemos tenido malas experiencias con hermaniticos y hermaniticas. Hemos tenido malas experiencias con gente que cree en Jesús. Pero nadie que ha tenido una experiencia con Jesús puede ni ha dicho jamás que tiene una mala experiencia. A lo largo de 2000 y pico de años, si usted me consigue uno, entonces yo dejo de creer en Jesús. Pero estoy seguro que si alguien ha conocido a Jesús, no puede decir que ha tenido una mala experiencia. Hubiera quedado atestiguado en alguna parte de los evangelios o algo así, que alguien que conoció a Jesús se fue corriendo porque tuvo una mala experiencia con él. Y saben que hay una estadística empírica que dice que por cada cliente insatisfecho hay 8 que no vuelven. Por cada cliente insatisfecho en un negocio, en una iglesia o lo que sea, hay 8 que perdemos. Y Jesús no se podía permitir eso. Él generaba una buena experiencia en las personas. Por eso queremos crear una iglesia que genere buenas experiencias en las personas. Pero vean, esto no se queda allí. Andrés, uno de los 2 seguidores de Juan que abandonaron a Juan por seguir a Jesús y se quedó viviendo con Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón, el que luego era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se llamaba Simón Pedro. Y él le dijo, puro el chavo, mae, hemos encontrado al Mesías, del que nos han hablado tanto, del que desde pequeños nos han hablado que tenía que venir el Mesías. Lo hemos encontrado. No sé ni cómo explicártelo. Entonces, luego lo llevó a Jesús. No le explica Jesús. No le explica quién es Jesús. No le echa un cuento acerca de Jesús ni cómo fue su propia experiencia. Le dice, mae, usted tiene que vivir esto. Venga, y lo llevó. Venga y vea. Es un patrón del nacimiento de la iglesia. ¿Cómo nace la iglesia? Venga y vea, invitando personas a que conozcan a Jesús, a que tengan una experiencia con Jesús. Pero luego de que Andrés conociera a Jesús, Jesús sale de allí y vean lo que sucede. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe, otro maestro que andaba por ahí caminando, y le dijo, sígueme. Decir sígueme es exactamente lo mismo, decir venga y vea. Es otra forma distinta de decir, sígame, venga, vea lo que nosotros hacemos. Ya somos 3, ya somos 4 personas. Jesús más 3 discípulos les dice, venga, síganos. Estamos haciendo algo maravilloso, pero usted no se lo voy a explicar. Síganos para que conozcan lo que hacemos. Pero vean lo que hace aquí. Lo que hace Felipe corrobora lo que estoy diciendo. Corrobora este sistema. Vean,
Felipe buscó a Natanael, el compa. Natanael no era hermano, no era primo, no era tata, era un compa del mae, era un compa, era un amigo. Buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Esto es hablada pura. Eso es aburrido. Eso no convence a nadie. Es como si yo les dijera: Jesús es el escatón final. Ustedes saben que ya hasta se apagó el aire y todo. ¿Qué es el escatón final? Cuando uno le hablan en chino, ustedes han visto que los cristianos tenemos un idioma muy específico. La gente no entiende lo que estamos diciendo. La gente no entiende un montón de expresiones, un montón de explicaciones. Se aburren. Entonces, como Felipe le intentó explicar a Natanael quién era la persona a la cual había conocido, Natanael se aburrió y le dice: son toque. De Nazaret, me está diciendo. De Nazaret. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Yo soy del Carmen de Guadalupe, de Mateplátano. Es como si yo dijera: de Mateplátano. Yo conozco a la gente que vive en Mateplátano, de Zampa. Y ahí puedo ir diciendo, usted dice: yo conozco ahí mi gente, yo sé cómo es mi gente, yo sé cómo son ahí. De ahí no sale nada bueno. Porque cuando intentamos explicar las cosas que vivimos en Jesús, no funciona. Tienen que vivirlo. Entonces Felipe dice: esto no me está funcionando. Así que quiero enseñarles qué es lo que sucede cuando nosotros intentamos explicar nuestra experiencia con Jesús. Pongan mucha atención a este video, por favor. Véanlo con mucho detenimiento. Así nos vemos usted y yo intentando convencer a la gente, haciendo proselitismo acerca de Jesús. Vea. Podemos subirle un poquito el volumen. Pues esto es durante el huracán Irma. El alcalde de Miami está contando los desastres y este es el traductor en lenguaje de señas. Está un poco emocionado desde lo que, ¿verdad? Se está palmando todo el mundo y usted no se imagina. Se está ahogando. No lo haga, lo matan. No, y sigue, ahí el maestro saca la lengua y todo. Y usted dice: más exagerado, ¿cierto? O sea, pero ese maestro aprendió a hablar o es un bateador o qué. Da risa cuando entendamos. Yo supongo que este chavalo vio muy de cerca el huracán. No tengo otra explicación por la que él tenga ese lenguaje tan exagerado. Yo creo que lo vio muy de cerca, estaba bien impactado del huracán y dijo: aquí la cosa es abrir bien los ojos, sacar la lengua para que la gente sepa que esto está terrible. Pero ni usted y yo vamos a entender lo que él quería realmente decir con esas muecas, excepto que hubiéramos estado ahí viendo el huracán y probablemente haríamos las mismas muecas explicándolo, ¿cierto? Entonces vean lo que hace Natanael. No lo voy a explicar, ya vi que usted no me está entendiendo nada. Vení a ver. Venga y vea. No hay forma más exitosa de que alguien pueda tomar una decisión por Jesús que lo haga solo conociendo a Jesús, no por lo que nosotros intentamos manipular en sus vidas o por lo que nosotros intentamos hablarle, explicarle, convencer, hacer proselitismo. Todos sabemos lo feo que es el proselitismo, ¿cierto? Religioso. Todos sabemos cómo se rechaza el proselitismo, cómo el mundo está hasta aquí del proselitismo. Entonces, eso no está funcionando. Y cuando decimos vení a ver, no estamos diciendo hágase de esta religión, cambie de religión, conviértase. Es venga y vea, solamente eso. Porque Jesús necesita ser experimentado y no explicado. Yo quiero que lo digamos todos bien rápido y bien duro. Porque Jesús necesita ser experimentado y no explicado. Yo vivo muy de cerca con muchos teólogos. Tengo un amigo pastor aquí, Alonso Oviedo, y él sabe que nosotros tenemos una relación con muchos teólogos que se pasan explicando cosas muy complicadas, y a mí me fascina eso.
Yo amo eso. Yo leo un libro complicado, tengo un libro que me estoy leyendo hace casi un año y no lo he terminado y es así chiquitito porque está bien duro, bien complicado, me fascina eso. Pero eso no lleva a nadie a conocer la verdad de Cristo. Lo único que puede causar eso es que alguien le diga, venga, venía a ver, experiméntelo usted mismo, vívalo usted, pruébelo usted. Yo no puedo explicarle esto. Yo no puedo contarle esto. Siempre será parcial. Y probablemente hay ideas en nuestra cabeza acerca de la iglesia, acerca de Jesús, acerca de todo esto. Probablemente nos han decepcionado mucho. Probablemente nos han herido en experiencias anteriores. Nos han fallado de mil maneras, intentando nosotros encontrarnos con el Cristo, encontrarnos con la iglesia, encontrarnos con el cuerpo de Cristo y ser y vivir ahí tranquilos, disfrutarlo de verdad. Y probablemente por medio de esas experiencias que hemos vivido, nosotros damos 1 o 2 pasos atrás y decimos, no, quiero vivir mi fe muy tranquilo en mi casa. Quiero vivir mi fe yo personalmente. No quiero gente alrededor, no quiero pastores, no quiero iglesias, no quiero grupitos, no quiero música, no quiero nada porque ya me han decepcionado, porque yo ya sé cómo es, porque esto, porque lo otro. Yo decía exactamente lo mismo, porque yo nací en una iglesia. Porque yo nací en una banca de una iglesia prácticamente. Y llegó el punto de un momento en que yo dije, yo ya sé cómo funcionan las iglesias y no quiero más de eso. No quiero más de eso. Hasta que apareció aquella fulana que yo les dije y me dijo, vení a ver. Estoy terminando prácticamente. Me dijo, vení a ver. Y yo venía arrastrando un montón de cosas, pero sobre todo una cosa que me marcó para siempre en mi vida, y fue un abuso sexual a mis 15 años. Y después de ese abuso sexual a mis 15 años, yo me escondí en un rincón de un lugar donde nadie me podía escuchar. Y empecé, después de 8 meses, me escondí en ese lugar y empecé realmente a hacer una oración muy rara. Yo había pasado 8 meses en los que me enfrasqué en destruir mi vida, en utilizar drogas, en meterme a fumar lo que pudiera y lo que encontrara, a despedazar mi vida y a intentar dejar de creer en el Dios de mis padres, intentar de creer en la iglesia que representaban mis padres y que representaban muchas otras iglesias. Yo estaba cansado de todo eso, pero me marcaba el abuso sexual. Así que me senté en una esquina de aquel lugar y empecé a llorar con enojo, a decirle a Dios, Mae, si usted no me habla, si usted no hace nada por mí, yo me voy a quitar la vida. Eso fue mi oración. Le dije, es más, hice una coma en la oración y dije, esta es la última oportunidad que te doy, Dios. Imagínese usted. Así que repetí esa oración y añadí esto, Señor, ¿cómo es posible que en la iglesia nos cuenten todas las grandes proezas tuyas, todos los grandes milagros tuyos, y no pudiste salvarme a mí de un abuso sexual? Era tan difícil. Se te quedó corto el poder. Estaba enojado con Dios. Estaba herido con Dios. Profundamente enojado con la iglesia, con los pastores, con mi tata, con mi mamá, con todo el mundo. Estaba enojado con mi propia vida y con mi propio cuerpo. Le dije, a uno le cuentan que llegaste ahí a Jericó, no de Zampa, ¿verdad? Y derribaste los muros. No puedes hacer cosas pequeñas, solo cosas grandes. Que abriste el mar, solo cosas grandes cuentan de vos, pero cuando yo te necesité con algo pequeño, ahí no estuviste. Así que a mí no me podían contar una historia acerca de qué es la iglesia, acerca de qué es Jesús. A mí me podían contar cualquier carajada. Yo ya había vivido todo eso en las iglesias. Ningún cuento me iba a convencer. Nada me iba a convencer. Ninguna predicación me iba a convencer. Nada me iba a convencer de creer en ese Jesús que sí sana, que sí salva, que sí es poderoso. Nada, excepto mi experiencia personal con Él. Eso es lo único que podía cambiar mi vida. Así que en ese rincón le dije en la última parte de mi oración, Señor,
Lo único que te quiero pedir esta noche es algo muy sencillo. Quiero probarte. Yo no te voy a pedir que limpies mis venas, mi sangre de esta adicción que me está consumiendo. Yo no te voy a pedir que arregles mis broncas con mi familia. No te voy a pedir que arregles mis broncas con todo el mundo. Te voy a pedir que me des un abrazo. Que me des un abrazo. Es lo único que durante 8 meses no recibí de nadie. Fue un abrazo. Recibí patadas, recibí insultos, recibí mucho rechazo. Y lo único que yo quería era un abrazo. Así que volviendo a cómo empecé esta charla, una muchacha me dice, vení a ver aquí en el Metodista. Esto que les conté del abrazo era en un rincón de una ciudad de España que se llama Sevilla. Un rincón de la ciudad de España que se llama Sevilla, donde nadie me escuchó. Y en este otro lado del charco, una muchacha me dice, vamos. Ahora recuerden, a mí cualquier cuento a mí no me convencía ninguna iglesia. Nada. Así que fui y me senté atrás, y no es en detrimento de los que están allá atrás. Por si acaso tenía que salir huyendo. Pero yo tenía que experimentar a Jesús. Así que el pastor, que no recuerdo ni qué predicó, ni qué dijo, ni qué nada, hizo un llamado. Y ella me vuelve a ver como diciendo, vamos, y yo, está loca. Más bien estoy deseando que esto pare para irme a la fiesta. ¿Se acuerda la fiesta la fiesta que teníamos? Me insistió y yo le dije, yo voy pero para acompañar. Yo voy a acompañar y yo no participo. Pero llegué ahí y yo dije, como yo ya me sé, y yo sé que muchos de ustedes me han escuchado esta historia, pero termino con esto, acabo con esto. Como yo ya me sé el tejemaneje de una iglesia, yo dije, si yo me pongo ahí medio serio así, es el primero que van a venir a orar, a ministrar, ¿verdad? Porque mínimo tiene una raíz de amargura, mínimo un demonio enconado, ¿verdad? Ahí, algo. Entonces yo llegué ahí y dije, aquí la vara es parecer súper espiritual, mae. Hacía muecas, porque uno hace buenas muecas, mae. Y hacía así, este toque. Aleluya. Pero de tanta pantomima de repente apareció el Señor que estaba predicando que yo tengo que decir esto siempre. Yo tenía un problema grave con la distancia con los hombres. Yo no podía sentir un hombre, un mae cerca, me daba asco a mí. Y este chaval, este señor tenía una panza muy grande. Entonces se me acerca y yo me empiezo a hacer cóncavo. Se me acerca más y yo empiezo, vieran qué cuadro, ¿verdad? Yo no podía, tenía náuseas. Yo dije, si él me toca, yo le voy a pegar con este cuerpo. Y de repente el micrófono, que es como el inalámbrico que anda por ahí, veo que lo entrega a otra persona, se acerca un poco más, aguanto el aire y me abraza. Este hombre era envolvente, créanme. Me quedé embutido ahí dentro de él. Y recuerdo como si fuera hoy sentir, yo en ese momento no tenía barba, ¿verdad? O no. Y recuerdo la barba de él rozándome aquí. Ve ahí, si uno no habla en lenguas, ahí dice, terrible se sentía, ¿verdad? La barba de él, y me dice, este es el abrazo de Dios que vos le pediste, ¿te acordás? Yo dije, maíz, ¿quién le fue con el chisme a este mae? Porque desde Sevilla, exactamente, hasta aquí era imposible. Pero alguien tenía que tomar el riesgo de decirme, mae, ya sé que lo has visto todo. Ya sé que conoces cómo funciona esto, pero vení a ver. Venía a ver no a la iglesia, venía a ver no a la gente, venía a ver no al que predica, venía a ver a encontrarte con la verdad más profunda y más maravillosa. Venía a encontrarte con Cristo. Eso es lo único que yo quiero para vos. Y funcionó. Termino. Este es el leitmotiv para que esto funcione. Invierte, invita. Son 3 I que yo quiero que usted memorice. Interludio, invierte, invita. Invierte, invita. Invierte
en relaciones. Nadie le cree a alguien que no invierte en ellos. Haga sus relaciones algo de calidad. Haga de sus relaciones algo que valga la pena. Añada significado y sentido a sus relaciones. Porque solamente así usted va a decir, hey, me acompaña, vamos a ver. Y lo van a escuchar de verdad. Porque van a conocer su corazón, porque van a saber cómo piensa, porque van a saber quién es usted y el verdadero motivo por el cual está invitando a alguien, porque ha invertido en sus relaciones con ellos. Invierta en sus relaciones y luego invite estratégicamente. ¿Saben que no siempre es bueno invitar personas? No siempre es bueno invitar personas. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando en las próximas 3 domingos. ¿Cómo funciona esto de decirle a la gente, venga y vea? Venga y conozca esto. ¿Cómo funciona esto? Termino con esta frase y es mi recomendación. Siga viniendo. Esta es su iglesia. Pero siga viviendo a Jesús más profundamente. Siga viviéndolo y conociéndolo profundamente. Invierta en esa relación. Y si puede, invite gente. Dígales, vengan a ver. Vengan a ver lo que está pasando en esta iglesia. Vengan a ver lo que Dios está haciendo aquí. Vengan a ver, venía a ver. Así empiezan cosas grandes. Usted no tiene que predicar, usted no tiene que saberse toda la Biblia. De hecho, no encuentro un solo versículo desde Génesis hasta Apocalipsis que a uno le digan, memorice la Biblia. Nos dicen, medita en la palabra. No memorice. Usted no tiene que saber teología. Usted tiene nada más que decir, yo estoy experimentando algo que me ha servido muchísimo y yo creo que te puede servir también a vos. Vení a ver y déjele el churuco a Dios. Él hará el resto. Así que los comisiono, los encargo, los reto a practicar esto. ¿Por qué? Porque Jesús necesita ser experimentado, no explicado. Y porque escuchar produce solamente una verdad parcial. Y la gente no vive de verdades parciales. La gente necesita realidades profundas. Realidades que cambian la vida. Y porque la gente que usted ama, la gente que usted más ama, merece la oportunidad de encontrarse con ese amor tan profundo que sí cambia la vida. Pongámonos de pie, por favor.